Mitosis y la meiosis. José Daniel Marina Avendaño. Isabel Arango Tamayo. Sebastián Arango Rodríguez. Somos del grado octavo B. Mitosis. El resultado esencial de la mitosis es la continuidad de información hereditaria de la célula madre de cada una de las dos células hijas. El genoma se compone de una determinada cantidad de genes organizados en cromosomas, hebras de un ADN muy enrollados que tienen una información de gen madre. Debe hacer una copia de cada cromosoma antes de la mitosis, de forma que las dos células hijas reciban completamente información. Esto ocurre durante la fase S de la interfase, el periodo que alterna con la mitosis en el ciclo de célula y en el que la célula, entre otras cosas, se prepara para dividirse. ¿Qué es la mitosis? En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de la célula eucariota e inmediatamente antes de la división celular. Consiste en la distribución equitativa de material genético. ¿Qué es la meiosis? Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares histoplasmáticas, llamadas primera y segunda, división meiótica o simplemente meiosis 1 y meiosis 2. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Durante la meiosis 1, miembros de cada par homólogo de cromosomas se emparejan durante la profase, formando bivalentes. Durante esta fase se forma una estructura proética, denominada complejo sinaptonémico, permitiendo que se produzca la recombinación entre ambos cromosomas homólogos. Posteriormente se produce una gran condensación cromosómica y los bivalentes se sitúan en la placa ecuatorial durante la primera metafase, dando lugar a la migración de N cromosomas a cada uno de los polos durante la primera anafase. Esta división reduccional es la responsable del mantenimiento del número cromosómico característico de cada especie. Historia de la meiosis. Fue descrita otra vez en 1883 en el nivel de cromosomas por el zoólogo belga Edouard van Benevent, en los huevos de los gusanos parásitos Ascaris. En 1887 observó que en la primera división celular que llevaba a la formación de un huevo, los cromosomas no se dividían en dos longitudes como en la división celular asexual, sino que cada par de cromosomas se separaba para formar dos células, cada una de las cuales presentaba tan solo la mitad del número usual de cromosomas. Posteriormente, ambas células se dividían de nuevo según el proceso asexual ordinario. Van Benevent denominó este proceso meiosis. Consiste en la distribución equitativa de material genético característico ADN. Esta división ocurre en las células somáticas y generalmente termina en la formación de dos núcleos. Movimiento del núcleo, seguido de otro proceso mitológico independiente que involucra la separación de citoplasma. Formado dos células hijas, la mitosis completa que produce células genéticas idénticas es la base para el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción asexual. Otra forma de división del material genético nuclear se llama meiosis, aunque tiene un mecanismo común como la mitosis, no se debe confundir con ella porque es un proceso típico de división celular de gametos. Meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Se produce en las gónadas para la reproducción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular en la que una célula diploide 2N experimenta dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides N. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia ya que el mecanismo por el que se producen los ovocitos y espermatozoides. ¡Parce, te iba a terminar! ¿Ya terminó? Historia de la meiosis. Fue descrita otra vez en 1883 en el nivel de cromosomas por el zoólogo belga Edouard van Benevent. En el año 1846 al año 1910, en los huevos de los gusanos parásitos Ascaris. Ciclo vital de la meiosis.
La reproducción sexual se caracteriza por la función de dos células sexuales haploides para formar un cigoto diploide. 3. Por lo menos se deduce que en un ciclo vital sexual se debe ocurrir la meiosis antes de que se haga el origen de los gametos. En los animales y otros pocos organismos, la meiosis procede de la manera inmediata a la formación de gametos. Estos se forman cuando algunas células de la línea germinal experimentan la meiosis. La gametogénesis masculina, denominada espartogénesis, conduce a la formación de 4 espermatozoides haploides por cada célula que entra a la meiosis. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Isabel Arango Tamayo. José Daniel Marino Avendaño. Y Sebastián Arango. Somos del grado octavo B y hoy les venimos a presentar la mitosis y la meiosis. Las diapositivas, de ahí estamos sacando la información. Las diapositivas se las vamos a enviar a usted por medio del archivo. Gracias. Fases del ciclo celular. Interfase. La interfase se divide en 3 etapas: G1, S y G2. Profase. La profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. La prometafase. La prometafase es la membrana nuclear se disuelve marcando. Ay, José, No, es que se me salió un gallo. Yo ni siquiera lo había notado. Sí, pero... No, José. No, dejemos... Tipos de meiosis. Meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Muchas gracias, profesor. No, pa. Fases del ciclo celular. La interfase. La interfase sigue en 3 etapas: G1, S y G2. La profase. La profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. La prometafase. La membrana nuclear se disuelve marcando el comienzo de la prometafase. La metafase. Los cromosomas gruesos y enrollados se alinean y en el centro de la célula la placa de la metafase. La anafase. Los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. La telofase. Los cromosomas están en los polos y son más disueltos. La citocinesis. Es la última etapa de la fase M, donde el citoplasma se va estrechando a nivel de la zona ecuatorial hasta que se divide y se quedan formadas 2 células hijas. La meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Se produce en las... No, esa sí la recordamos porque quedó bien. No,